Vamos a estudiar la palabra del Señor esta tarde. Gloria a Dios. Y quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo número 7. Alabado sea el Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 7. Y si lo tiene me dice amén, hermano. Todos lo tenemos. Lo leemos entonces, dos versículos. Es el verso 16 y 17. Nos dice así la palabra de Dios de la manera siguiente. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en esta tarde por la bendición que tenemos, el privilegio de poder adorarte, de poder, Señor, oír tu palabra en esta tarde. Habla nuestra vida, Señor, conforme la necesidad que tenemos. Que tu palabra corra, fluya y que tu nombre sea glorificado. Derribamos todo principado y toda potestad del aire en esta hora. Y declaramos tu gloria, Padre. Declaramos tu poder, Señor, tomando el control. Que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestra vida, Padre, y que pueda hacer impacto. Y que puedan haber cambios, Señor, en nuestra vida. Y que podamos honrarte y amarte con todo nuestro corazón. Porque tú eres digno, Señor, que te adoremos. Gracias te damos en esta tarde. En el nombre de Jesús lo rogamos, lo pedimos, te damos las gracias, oh Dios. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. ¿Puede sentarse, hermano? Esta tarde, gloria al Señor. Queremos estudiar, hermanos, queremos hablar un momento de esta palabra. Y quiero que hablemos de un tema, y es ahí donde lo encontramos también, en unos versículos anteriores, el tema que tomé, el cual dice el tema que le puse: y se compadeció de ella. Yo quiero esta tarde que miremos, hermanos, el gran amor que Dios tiene para con el hombre. Y ese amor que Dios tiene, hermanos, es que Él se compadece del hombre en los momentos difíciles. Ahí donde pareciera que el hombre estuviera solo, ahí llega el poder de Dios para ayudarlo. Amén. Porque nosotros hemos visto en nuestra vida, y usted lo ha visto en su vida, que usted ha atravesado momentos difíciles, momentos, hermanos, donde parece que quizás hasta aún su esposo o su esposa lo ha, hermanos, olvidado. Y pareciera que todo sale mal. Los amigos que tiene aún lo han, hermanos, olvidado. Pero Dios sí está ahí siempre para ayudar. Dios está ahí para poder dar la salida al problema. Dios es el que da la respuesta a la dificultad de la vida del hombre. Porque Dios nunca llega tarde. Amén, hermanos. Dios nunca llega tarde a los problemas. Dios nunca llega tarde en el dolor del ser humano. Dios no llega tarde en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad. Dios siempre llega a tiempo. Pareciera que, hermanos, en el tiempo del ser humano, pareciera que las cosas parecen difíciles, pero Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Alabado sea el Señor. Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es nuestra ayuda.
Cristo es nuestro refugio. Y separados de Dios, ¿a dónde iremos? Si solamente Él es el único el que nos puede ayudar. Él es el único el que nos puede dar, hermanos, alimento a nuestra vida. Y en esta tarde vamos a ser alimentados en recordar de las palabras de Cristo, en recordar, hermanos, los milagros que Cristo hizo, en recordar todas las obras que Jesús hizo andando en esta tierra. Alabado sea la gloria del Señor. Y yo quiero decirle esta tarde que el Dios que nosotros adoramos no ha pasado de moda. Ese no pasa, hermano. El poder de Dios siempre está vigente. Si nosotros no miramos, hermanos, a veces la mano de Dios obrar, hermanos, a favor de nuestra vida, ¿sabe por qué? Porque andamos tan lejos de Dios que ni los acordamos, hermanos, de Dios. ¿Sabe cuándo a veces se acuerda el hombre de Dios? Es cuando está atribulado. Es cuando está en prueba, es cuando está en dificultad y dice: Señor, ayúdame, Señor, dame la salida en el problema. Pero cuando todo está bien, hermanos, cuando hay, hermanos, quizás, hermanos, siempre está la bendición en la familia, todo está marchando bien, todo está tranquilo. Parece que aún las familias se alejan de Dios, se olvidan de Dios. Y ahora no digamos más en este tiempo, hermanos, el hombre se olvida de Dios. Y parece que, hermanos, en el tiempo del calor, muchos cristianos hasta se les olvida que son cristianos. Porque solo andan en party. Y ahora que vienen estos días calientes, ¿va? Hermanos, le invita, vamos a tener por aquí una carnecita, véngase. Y es a las 3 de la tarde, el día domingo, véngase. Usted diga: tengo una cita en la iglesia a esa hora. No vaya a desperdiciar de estar en el banquete de la casa de Dios por un pedacito de carne, hermano. Vaya, salga hacia ahorita de final del culto y compre un pedazo de carne. ¿Quién no tiene parrilla? Pues por ahí la va, hermanos, a cocer esa carne y después se la come, tranquilo. Aleluya. Pero la hora de estar en la iglesia, usted tiene que estar. Yo tengo que estar, todos tenemos que estar, porque hay un compromiso que tenemos, es estar en la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Le digo esto: porque cuando estemos en la tribulación, el Señor va a ser nuestra ayuda. Los discípulos, les digo el Señor: vayan conmigo y lloren, porque la tentación viene, las pruebas vienen, la dificultad viene. ¿Y los discípulos qué hicieron? Pedro roncando ahí con Jacobo, hermanos, estaban roncando y Jesús orando. Jesús necesitaba gente que estuviera con él para orar. Pero los discípulos, hermanos, estaban orando. ¿Sabe qué el problema fue? Que no pudieron aguantar cuando vino la hora de la prueba. Jesús dijo: la prueba viene, la carne es débil. Y dice la Biblia que cuando vino aquella turba para poder atrapar y llevarse a Cristo, mire, hermanos, Pedro no pudo aguantar la tentación. Por eso muchos cristianos no aguantan la tentación. Porque no oran, no ayunan, no hacen vigilia, no hacen nada, no leen la Biblia. Aleluya. Por eso hay cristianos que no, hermanos, no aguantan nada con solo que no les dé la mano. Uno ya dice: no, pues yo no vengo a esta iglesia, no hay amor. Andan tan, hermanos, desamorados esa gente porque no se han enamorado de Cristo. Alabado sea la gloria del Señor. Y aquí es lo principal, que usted debe de enamorarse de Cristo. Si su hermano, hermanos, lo ve quizás un poco raro, ahí usted dice: quizás ese anda algo raro, a ver qué le pasa, problemas que tiene. Pero usted dice: yo vengo a glorificar a Dios en este lugar, yo vengo a honrar al Señor, y el Señor me recibe, y el Señor le da de su bendición cuando nosotros adoramos a Dios. Pero qué terrible es andar desenamorado de Cristo y la agarramos con el hermano que tenemos a la par. Aleluya. Hermanos, aquí hay una situación difícil que se está atravesando en la ciudad de Naín. Dice la Biblia que Jesús había hecho un milagro antes de esto. Un centurión tenía a un criado que estaba enfermo. Y dice la Biblia que envió a unos ancianos y les dijo que fueran a la casa de él para que lo sanaran al criado de él que estaba enfermo.
Dice la Biblia que fueron los ancianos, le rogaron a Jesús que fueran y Jesús iba en camino. Cuando él iba en camino, dice aquel centurión: bueno, yo no soy digno que venga el Señor y que entre bajo mi techado. Envió a otros criados al encuentro de Jesús y le dijeron: Señor, manda a decir el centurión que no entre bajo su techado, porque él no es digno, se siente pecador, se siente alejado de ti. Pero lo que se compadece Dios de esta situación, Dios se compadece de él, dice la Biblia. Y digo el Señor: jamás he hallado en Israel tanta fe. Aleluya. Y dice la Biblia que Jesús, cuando mira a aquellos hombres y le vienen y manda a decir que no entre bajo su techado, le dice el Señor: desde esta hora ese hombre ya está sano. Y dice la Biblia que cuando llegaron y lo vieron que estaba sano, aquel hombre fue realizado el milagro. ¿Sabe por qué? Porque lo principal que debe de existir en nosotros se llama fe, para que hayan milagros en nuestra vida. Y si no hay fe en nosotros, no vamos a ver la mano de Dios obrar a favor de nosotros. Aleluya. Y por eso muchos cristianos están sin fe. Porque la fe se obtiene estando cerca de Dios. La fe se obtiene estando leyendo la Biblia. Le repito siempre esto para los que no les gusta leer. Y que solo la revista les gusta leer. Y hermanos, teléfono, Facebook. Ahí se leen bien las noticias, pero la Biblia no la leen. Aleluya. Te están hablando, dígale. Y hermanos, y todo parece que la situación estaba difícil. Jesús, después que ese milagro que Jesús hizo, hermanos, con la vida de este hombre, con este criado, de este centurión, dice la Biblia que se fue, porque él iba siempre donde había necesidad. Jesús no se movía así por así. El Padre lo movía para que donde había necesidad, ahí llegara. Y el poder de su Padre, o el poder de Jesús, se glorificara y se manifestara con poder. Hoy, esta tarde, aquí está el Señor, porque el Señor sabe que dentro de la iglesia Santidad de Dios hay necesidad, y aquí hay necesidad, y aquí está el Señor para obrar en nuestra vida. Solo es de que nosotros abramos nuestro corazón y abramos nuestra mente y abramos nuestra vida para que Él obre a favor de nosotros. ¡Aleluya! Y dice la Biblia, hermanos, que Jesús se fue para la ciudad de Naín. Llega a la puerta de la ciudad de Naín y solo a encontrarse con un hermano, con un cortejo fúnebre que iban allí, hermanos. Iban, hermanos, a enterrar a un joven que se había muerto. Aleluya. Había una necesidad dentro de ahí, de esa ciudad. Jesús, cuando llega, mira, hermanos, aquella hermanos, gente que iban algunos llorando, iban algunos lamentándose por lo que había ocurrido. Había una mujer también que lloraba, aún más todavía, desconsolada. Estaba tan triste porque se había muerto quizás la ayuda de ella, porque era hijo único, dice la Biblia. Era único hijo que tenía esta mujer. Viuda le llama la Biblia, no le llama el nombre, sino que le dice viuda de Naín. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando ella iba ahí llorando, y quizás yo pienso que ella lloraba, porque usted sabe que cuando uno pierde un ser querido, ya no digamos un hijo, y ya no digamos, hermanos, el único hijo que tenía. Si uno a veces, hermanos, si hay padres que lloran, tienen hasta 10 hijos, 20 hijos, hermanos, y se les muere uno, lloran y desconsoladamente. Imagínese usted con esta viuda, único hijo que tenía. Era el único que la sustentaba a ella. Era el único que trabajaba quizás, hermanos, para poder llevarle, hermanos, el alimento a esta mujer, ayudarle. Dependía quizás de su hijo. Y había un dolor profundo en ella. Jesús sabía el dolor que llevaba, porque Jesús lo conoce todo. Jesús sabe nuestro dolor. Jesús sabe su dolor, hermano. Aleluya. Y yo no sé por qué es la preocupación que usted pueda tener, pero esa preocupación que usted tiene
Solo dígale al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Y búsquelo a Él, búsquelo a Él. Y vendrá la respuesta de parte de Dios. Vendrá la ayuda de parte de Dios. Porque Dios tiene la salida para todos los problemas. Aleluya. Había un dolor en ella. Y Dios conocía el dolor que había. Y muchos que la conocían iban llorando, porque uno a veces se compadece también. Y como los que somos llorones, hermano. Cuando miramos a alguien, si usted ha ido a algún hermano se entierro y usted ve a la familia que están llorando, a ratito hasta a uno se le salen las lágrimas también. Y ni familia que es de uno, pues. Yo no sé si solo a mí me ha pasado eso. Pero el que es duro no llora, pues. Pero el que es blandito, hermanos, llora también. Aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, que allí iban a enterrar a este joven, hermanos. Era una angustia, una dificultad, un duelo que había en la ciudad de Naín. Y cuando Jesús llega a la puerta, está viendo esta situación que está pasando. Y yo le puse un tema esta tarde. Y dice, Jesús se compadeció de ella. Cuando él llega ahí, hermanos, dice la Biblia. Mire, quiero que leas conmigo los versículos anteriores. En el versículo 12, mire que dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, hablando de Naín, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y este es el tema que yo le puse, escogí. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Qué bonito, ¿verdad? El que todo pone las cosas en paz. Había llegado a la ciudad de Naín el que tiene poder para dar vida. Tenía poder para quitar vida. Aleluya. Aquí está esta tarde el que tiene poder para dar vida. Esto es importante creerlo en las reuniones de nuestros cultos. Que tiene que estar aquí, aleluya, el poderoso de Israel. Que tiene que estar aquí, que está aquí, el que tiene poder para dar vida. Lázaro, habían estado llorando sus hermanas porque su hermano ya se había muerto, pero un día llegó allí el dador de la vida y le dijo: Lázaro, ven fuera de ese sepulcro. Ya no había esperanza para la familia. Ya no había, hermanos, solamente había tristeza en Marta, en María. Pero Cristo dijo: Lázaro, ven fuera. Y el cuerpo de aquel hombre, hermano, se levantó, estando sepultado por 4 días, porque el dador de la vida estaba llegando a ese lugar. Alabado sea la gloria del Señor. Y aquí está en medio de nosotros. Alabado sea su nombre. Bendito sea la gloria del Señor. Aquí está con nosotros. Aquí está el que resucitó a Lázaro. El que anduvo hace más de 2000 años en esta tierra, obrando, hermanos, milagros extraordinarios. Liberando a los endemoniados, hermanos. Dando vida al que estaba muerto. La hija de Jairo ya se había muerto. Jesús la levantó y le dijo: Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Eso quiere decir: levántate, porque Dios tiene poder. Dios tiene poder. Y dice la Biblia que esa autoridad se le fue dada a los discípulos. ¿Cuándo? Cuando recibieron el Espíritu Santo de Dios. Dice en una ocasión que Pedro fue a orar, hermanos, por una que estaba muerta también, y que se llamaba la hermana Dorca. Estaban orando por ella, estaban llorando también. Y Pedro llegó y dice la Biblia que sacó a todos los que estaban ahí, porque el poder de Dios se había manifestado y habían sido llenos los discípulos también del poder de Dios. Aleluya. Ese poder espero que usted lo tenga esta tarde. Ese poder que Dios ha dado a nuestra vida. ¿Cuántos creen que Dios puede resucitar a los muertos? Aleluya.
¿Cuántos creen que Dios puede sanar el cáncer? ¿Cuántos creen que Dios puede sanar, hermanos, cualquier enfermedad que haya? Aleluya. Esto se necesita tener fe. Y para los que tienen fe, todo se les es posible. Dios puede sanar la úlcera. Dios puede sanar azúcar en la sangre. Dios puede sanar, hermano, toda enfermedad que pueda haber en la vida del hombre. Porque cuando Dios llega a un lugar, algo sucede. Bendito sea la gloria del Señor esta tarde. Aleluya. Aquí está con nosotros. Aquí está en este lugar. Usted no lo ve ahora presente, que quizás alguien quisiera verlo con su manto cuando se ponía en la cabeza y caminar por aquí. No, Él es espíritu, aleluya. Y Él dijo: yo me haré presente donde estén dos, donde estén tres reunidos en mi nombre. Allí voy a estar en medio de ellos. Alabado sea la gloria del Señor. Y aquí está en medio de nosotros. A su nombre la gloria. Bendito sea el Señor. El Señor está aquí. Aleluya. Y dice la Biblia que, hermanos, cuando llegó Él ahí a ese lugar, hubo aquella tristeza, se convirtió en gozo. Aquella tristeza que había, porque dice que Él mandó que detuvieran el féretro, que detuvieran, hermanos, aquella, caja, podamos decir, aquel ataúd donde lo llevaban al pobre, al único hijo de la viuda de Naín, que lo iban a enterrar, aquella mujer triste. Y el Señor le dice estas palabras, y en este versículo 13 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. No llores, no llores, no llores. Queriéndole decir: aquí estoy yo. Oh, aleluya. Queriendo decir: aquí está el que puede resucitar a tu hijo. Aquí está el que puede hacer el milagro. Aquí está el que puede levantar a tu hijo que vas a sepultar. Aquí está también con nosotros. Aquí está en medio de nosotros, aleluya. ¿Y por qué encontrarse afligido, angustiado en ese problema que pueda estar atravesando, si recuerda que usted es un hijo de Dios? Recordemos que somos hijos de Dios y Él nos da la victoria. Y si usted está enfermo, ¿por qué no poner la confianza en el Señor? ¿Por qué no decirle al Señor: Señor, mírame este dolor? Pablo le oraba al Señor y decía: Señor, quítame este aguijón que me está matando. Y dice que el Señor le vino la divina respuesta de Dios y le dijo: Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y si Dios quiere tenerlo enfermo, hermano, y usted no ve la respuesta, es porque Dios quiere tenerlo así. Usted puede alejarse ya cuando esté sano, cuando ya todo esté bien en su vida, la salud de usted esté bien, hermano. Usted se va a olvidar quizás de venir a la iglesia y va a andar en paris por todos lados. Pero si usted está enfermo ahí quizás, y Dios no ha hecho la obra todavía o no la ha terminado, es porque Dios quiere todavía hacer algo más en su vida. Solamente hay que seguir creyendo. Solamente hay que seguir creyendo. No los apartemos de Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Aleluya. Pablo dijo en una ocasión: cuando estoy en prueba, dijo, es cuando estoy más fuerte. Oiga esto. Y cuando estoy sin prueba, quería decir él, estoy más débil. La diferencia de nosotros, que cuando estamos en prueba es cuando estamos más débiles. Pero porque nosotros hemos buscado esa prueba. Pero cuando viene esa prueba por buscar a Dios o por meterse con Dios. Porque cuando uno, hermanos, habla de la palabra de Dios, pareciera que hay momentos de rechazado. Porque cuando uno confronta el pecado, parece que se enciende, hermano. Parece que se siente uno que la gente, uno no cae muy bien con ellos. Es que no lo invitan ni a las sodas, aleluya.
Pero ¿sabe por qué? Porque esto nos confronta a nosotros, y cuando alguien nos confronta con la palabra, hay momentos que no nos gusta. Y yo no sé si a ustedes así que no le guste. O yo no sé si a usted le gusta que lo confronten con la palabra. Pero si a usted eso fuera bueno, que nos guste, que nos confronten con la palabra, pero que nos compongamos. Que nos compongamos también. Porque de nada sirve yo que le traiga siempre mensajes aquí que es solo de garrotearlo, hermano. Y de exhortarlo y de decirle que no venga. Y siempre viene mal, todo chueco, nunca se compone. Que la palabra de Dios haga efecto en nuestra vida. Aleluya. Mire cómo uno se va por otro lado, hermano. Estamos hablando de el milagro que Jesús está haciendo en la ciudad de Naín. Y aquí está el Señor. Amén. Porque el Señor le dijo a la viuda: mira, no llores ya, todo está bien, todo está tranquilo. Y quizás pudiera haber llegado como aquella mujer, ni sabía quién era el que le estaba diciendo ya no llores. Sí, como él no siente el dolor, quizás dijo la pobre señora. Como él no siente lo que me está pasando a mí, la dificultad o el problema, este duelo que tengo. Porque cuando alguien está, hermano, ha perdido un ser querido, no tiene uno ni palabras cómo expresarle para decirle: no se sienta, ya no llore, hombre. Ya no siga llorando. ¿Y cómo uno le va a decir así a alguien? Pero el dador de la vida sí tenía la autorización de decirle eso a esa mujer. Alabado sea el Señor. Porque no existen palabras de aliento y de consuelo cuando alguien está, hermano, que haya perdido un ser querido. Pero esta mujer quizás pensó ella, y cuando oye que este hombre sin conocerlo le dice: ya no llores. Pero hermanos, importante es porque Dios no se quedó así, Jesús no se quedó así. Mire el verso 14, dice: acercándose, tocó el féretro. Aleluya. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo Jesús, hablando estas palabras: joven, a ti te digo, levántate. Aleluya. Qué palabras de consuelo. Y no solamente palabras de consuelo, sino que palabras, hermanos, realidad. Porque aquel que estaba muerto, que llevaban a sepultarlo, tuvo que levantarse y oír la voz de Dios. Porque aún el que está muerto tiene que oír la voz de Dios. El que está muerto aún espiritualmente, que no le entre esta palabra, hoy esta tarde tiene que entrarle la palabra. Que solamente en Cristo hay vida. Y que separados de Dios no nos va nada bien a nuestra vida, hermanos. Por eso no los apartemos de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que los que llevaban el féretro se detuvieron. Y dijo Jesús al joven: a ti te digo, levántate. Quizás no había llegado Jesús en un momento, hermano, a esa ciudad de Naín. Había andado cerca ahí por Galilea, donde Jesús había hecho muchos milagros. En el lago de Galilea Jesús realizó los mayores milagros. Y cerca, por ejemplo, dicen que estaba algunos kilómetros cerca la ciudad de Naín, por ahí, pero Jesús no había llegado. No había llegado ahí, y ahí llegó para hacer este gran milagro de levantar a un hombre que estaba muerto. Y dice la Biblia, el verso 13 sigue diciendo, 15, dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Por este es quien lloraba, ¿verdad? Aquí está vivo. Y quizás el que estaba muerto decía: ¿qué pasó aquí? ¿Por qué lloran? Mamá, ¿por qué llora? Quizás aquella mujer, hermanos, lleno sus ojos con lágrimas en sus ojos. Sus mejillas estaban mojadas, hermano, de tanto llorar. Pero aquel joven que iban a sepultarlo, hoy estaba vivo. Y les dijo: ya no lloren, aquí estoy. Y el Señor se hizo presente en ese lugar. Y oiga, sigue diciendo el verso, hermanos, 16, que hoy leímos esta tarde, que dice: y todos tuvieron miedo
No crea que miedo de correr, hermano, porque ha sido este milagro. Vámonos, corramos. No, la gente se quedó, hermano, con miedo, quizás de temor. Un temor que les entró dentro de ellos. Porque lo entendemos así, ¿sabe por qué? Porque sigue diciendo el versículo. Tuvieron miedo y ¿qué? Glorificaron a Dios. O sea que el temor se apoderó de ellos, diciendo, un gran profeta se ha levantado. Aleluya. Un gran profeta se ha levantado. Miren, ¿quién puede hacer esto? Nadie puede resucitar los muertos. Nadie puede hacer los milagros que este hombre hace. Alabado sea el Señor. Y aquí está ese mayor que profeta, mayor que Jonás, mayor que Salomón. Aquí está en medio de nosotros. Alabado sea la gloria del Señor esta tarde. Quiero que lea conmigo. Oiga que dice capítulo 8 de Mateo. Si usted lo lee conmigo, es lo que el Señor se sigue compadeciendo. Es lo que el Señor sigue obrando. Aleluya. Capítulo 8 de Mateo, verso 1 dice: cuando descendió Jesús del mar, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Quién podía hacer eso? Nadie en Israel, ni en toda la tierra. Había descendido un profeta, había descendido alguien que tenía poder. El profeta Isaías dice que hoy nosotros, por la muerte de Cristo, hemos sido sanados. Porque Él tomó nuestras enfermedades y por sus llagas hemos sido sanados. Cada herida que le hicieron en el cuerpo de Jesús, esa sangre que virtió, tiene poder para sanar la vida del hombre. Capítulo 9 de Mateo, oiga, como dice verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando a todos enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión, oiga, de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Donde no hay salida en las dificultades, Cristo tiene la salida. Y quiero que vea una parte más de la Biblia. Hebreos, váyase a Hebreos, un versículo más que tenemos ahí. Alabado sea la gloria del Señor. Capítulo 4. Jesús se compadece de nosotros, hermano. ¿Lo tiene? Verso 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué no nos acercamos a Él? ¿Por qué usted que está algo alejado de Dios, por qué no se acerca a Dios esta tarde? Porque cada quien se tiene que examinar cómo está. Hay gente que están lejos de Dios, están apartados de Dios, están, hermanos, a la distancia, y por eso ya no sienten nada de la bendición de Dios. Parece que oran y secos, no sienten nada. Parece que se arrodillan y no sienten nada. Dirección de Dios para orar. ¿Por qué? Porque no los hemos acercado a Él. Porque nosotros tenemos un sumo sacerdote, dice, que se compadece de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo, Pablo dice, pero fue sin pecado.
Y según nuestras, hermanos, debilidades, él fue tentado. Porque usted sabe que Jesús vino a esta tierra, el 100% hombre y el 100% espíritu. Pero él supo que era tentación. Estando con Satanás en el desierto, después que él había ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia, vino Satanás y se le presentó y le dijo, le trajo una tentación y le dice, mira, convierte estas piedras en pan y así vamos a creer que eres el Hijo de Dios. Le dijo Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabe por qué? Porque Él nos dio, hermanos, ejemplo que estando cerca, buscándole a Dios, ayunando, es donde podíamos resistir al pecado, donde podíamos resistir a la tentación. De ninguna manera se puede resistir si no estamos cerca y buscando de Dios. Por eso muchos cristianos son unos títeres, hermanos. Caen cada rato. No se mantienen firmes en el evangelio. Hoy están bien. Se les presenta la tentación, caen. ¿Por qué será eso? Pregúntese. Hoy que está oyendo esta palabra, ¿por qué será? Usted diga, porque soy un aguado. El hermano les explicó anoche, ¿verdad? Muchos cristianos aguacates, dijo. Y es una verdad que nosotros hemos caído a veces, hermanos, en una situación que no los podemos levantar. ¿Sabe por qué? Porque no les ponemos a Dios nuestras debilidades. Y si Él fue tentado en todo, Él sabe que nuestras debilidades, Él nos puede ayudar. Y por eso aquí dice este versículo que está en los Hebreos. Aquí dice, mire hermano, acerquémonos pues confiadamente. Acerquémonos a Él, al trono de la gracia de Dios. Y hallaremos, hermanos, y hallaremos gracia delante de Dios en el oportuno socorro. Ahora, aquí dice la Biblia que un temor que se les apoderó en la ciudad de Naín, un miedo, hermanos, que tuvieron, que glorificaban a Dios, dice la Biblia, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dios había llegado. La gente no entendía para ese tiempo quién estaba en medio de ellos. ¿Sabe cómo a Jesús lo tildaban? Que por medio de Belcebú echaba a los demonios y no creían en él, en Israel. Los judíos lo rechazaban. Así como muchos de nosotros lo rechazamos ahora en día también. Alguien puede decir, ¿qué pueblo de Israel cómo rechazaba a Jesús? Pero con las acciones nosotros a veces rechazamos a Jesús. Y lo negamos, hermano. Y Jesús dijo que el que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Alabado sea la gloria del Señor esta tarde. Ahora, ¿de cuáles nosotros queremos ser? De los que le confesemos a Él. Confesemos el nombre de Cristo delante de los hombres, o de los que le negamos a cada rato. Si le negamos a cada rato, Él también se negará de que somos hijos de Él en aquel día. Por eso, hermano, es bien importante de que ahora nosotros echemos toda nuestra ansiedad en las manos de Dios. Y dice la Biblia que se maravillaban, glorificaban a Dios porque había ocurrido algo que nadie lo podía hacer, levantar a un hombre que iban a sepultarlo, y se detuvo el féretro, se detuvo el llanto, se detuvo todo lo que llevaban la tristeza. Ahora había alegría en la ciudad de Naín, que glorificaban a Dios. No que cuando viene, cuando pasa la prueba, cuando pasa la dificultad y cuando ponemos nuestra confianza en el Señor y pasamos, hermanos, ese momento de prueba, no hay una alabanza en nuestra boca. Por eso el salmista dijo, aleluya, el salmista dijo que Él puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo. Después de que estaba en el fango y lo sacó, hay alegría, hay gozo,
hay como creer más en el poder de Dios. Porque esa dificultad el Señor es el que la toma. Y dice el verso 17 que leímos: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y cómo no, si lo que estaba ocurriendo, cómo no se iba a extender, si hasta aquí a Sterling ha llegado. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? Hasta aquí ha llegado la fama. Hasta aquí reconocemos que un hombre hace más de 2000 años anduvo en esta tierra y que hizo milagros, que hizo sanidades. No le creyeron, que aún el mar, hermanos, le obedeció. Cuando él reprende los vientos, hermanos, que había, hermanos, en aquel mar donde iban los discípulos, aquella, hermanos, tempestad que había, se hizo bonanza. ¿Sabe por qué decían? ¿Quién es ese que aún hasta los vientos le obedecen? ¿Quién es ese que aún hasta el mar, cuando él les habla, lo pone quieto? ¿Quién es ese, aleluya, que hace estas obras en Israel? Algunos creían en él y otros no creían en él. Pero es bienaventurado. Nosotros no le hemos visto, dice la Biblia, pero somos bienaventurados porque sin verle hemos creído en el Hijo de Dios. Hemos creído en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y aquí está en medio de nosotros. Y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la iglesia del Señor dice: hasta aquí llegamos, hermanos. Esas son las obras de Dios. Un gran profeta se ha levantado. Allá en Israel se levantó. Pero por rechazarlo a Jesús, dice la Biblia, que él dijo en una ocasión, él lloraba por Jerusalén. Y decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuánta gente no rechaza el evangelio? ¿Cuántos aún cristianos están rechazando la misma palabra de Dios? Que no quieren oír palabra de Dios y la rechazan. Pero el Señor les dijo a este pueblo: desde ahora no me van a ver hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y quedaron abandonados. En los cultos que ahora se celebran los judíos, no hay presencia de Dios. Pero ahora en los cultos de nosotros, aquí tiene que haber Espíritu Santo. ¿Para qué estar en un culto y no sentir nada? Es importante de que cuando vengamos aquí nos abandonemos en las manos de Dios y le digamos: Señor, llena mi vida. Quiero tener una experiencia nueva. Y el Señor nos va a llenar con su poder. Aleluya. Póngase de pie, hermano. Y le damos las gracias a Dios esta tarde.